una gran lucha en el país por el presupuesto. Los republicanos exigieron reducir los gastos del gobierno y poner todo en orden. Así que hubo un gran enfrentamiento entre el presidente Clinton, el Capitolio y los republicanos. La última ronda de conversaciones para romper el estancamiento presupuestario entre el presidente Clinton y los republicanos en el Congreso terminaron esta tarde, sin trato y sin siquiera algún progreso. No pensó que una amenaza melodramática, como el cierre del gobierno, podría conseguirle una victoria. Él por completo subestimó a Clinton pensando que era débil, y resultó no ser débil. Él no se inclinaría ante los republicanos. Era la primera vez que podíamos decir que estábamos acostumbrados a verlos tener grandes peleas. A veces algo se aprueba y otras veces falla, pero hay ciertas cosas de las que siempre se encargarán, así que no va a haber ningún cierre de gobierno. Al mirar hacia atrás, vemos que ese primer cierre fue el comienzo de esta era actual y ha estado deteriorado desde ese momento. La agencia de pasaportes de Washington está cerrada por falta de fondos. Debido al cierre del gobierno federal, Seguridad Social El Servicio de Parques Nacionales se cierra indefinidamente. Washington comenzó a cerrar esta mañana. Tan pronto los empleados federales se presentaron a trabajar, al 40% de ellos considerados no indispensables se les pidió que se marcharan. Cuando comenzamos a pensar qué tan necesario es el gobierno para todo lo que hacemos, ya sea en la oficina de correos o para las personas que reciben sus cheques de la Seguridad Social, se podría decir que los republicanos eran responsables ya que controlaban el Congreso. El resultado fue que los republicanos terminaron perdiendo mucho terreno. Y para Clinton, esto, combinado con algunos otros temas sobre política exterior, le dio mucha confianza. Cuando el gobierno cerró, los empleados encargados de las operaciones diarias de la Casa Blanca fueron excusados y se les pidió legalmente abandonar las instalaciones. Eso no significaba que la Casa Blanca dejara de funcionar. Los teléfonos sonaban, los papeles debían archivarse de la A a la Z. Y como pasantes de la Casa Blanca se nos permitió y se nos alentó a trabajar todo el día, todos los días, tanto como fuera posible para mantener el funcionamiento. Cuando comencé en septiembre de 1995, Mónica Lewinsky y yo éramos escritoras anónimas de la Casa Blanca. Mónica era muy introvertida y, en términos laborales y personales, nunca noté nada que me llamara la atención en realidad. Como pasantes, debíamos permanecer alejadas de ciertas áreas de la Casa Blanca, pero de pronto todas esas restricciones ya no estaban presentes. Para entonces, el acceso que teníamos al presidente que no teníamos antes fue por el cierre del gobierno. Eso nos permitió tener el acceso que nunca nos fue permitido. Día 3 y nadie se mueve, y menos aún los 800,000 trabajadores federales obligados a quedarse en casa. Mónica Lewinsky entregaba pizzas al presidente durante el cierre del gobierno. Y, de alguna manera, ella captó su atención y comenzaron a tener contacto y un coqueteo, lo que finalmente lo condujo a una relación sexual con una joven pasante de la Casa Blanca mientras ocupaba el cargo. Tenían una atracción, siempre querían estar unidos. Ella encontró la manera de obtener acceso y él permitió ese acceso. El resto es historia. Muchos periodistas de la vieja escuela creían que lo que sucedía en la vida privada de las personas no tenía relevancia pública, a menos que, de alguna manera, afectar a la opinión pública, pero tal vez hay circunstancias donde la imprudencia en sus vidas privadas podría importar. Por ejemplo, el presidente está propenso al chantaje cuando es tan imprudente en su vida privada.